Ponce y su nuevo programa de maestría y bachillerato en Teología Ministerial con este servidor. Para más información puedes entrar a la página www.teologiaministerial.com. Y comienza un nuevo día, ya es hora de hacer el café. Me conecto a nueva vida y me lleno de alegría porque sé que todo va a estar bien. En mi casa, en el auto, de camino a donde sea, entre todo lo que hay que hacer. Ya por nada me preocupo y me siento bien seguro porque cada día lo comienzo aquí en Ruta. Otro de los segmentos favoritos de todos nosotros, Palabra Viva, profesor Magdiel Narváez, bendiciones. Hola. Bendiciones, Juan Carlos, bendiciones, Moraima y Saptiel, que estamos aquí en los controles, hace tiempo no lo veía y rápido que lo vi dije, ¿cómo va esa vida de padre? Tiene de bueno, todo. está contento con las vacaciones de Fernán, pero no está contento con las madrugadas que está haciendo. Sí. Eso viene en el package de la paternidad. Pero él estuvo mucho tiempo madrugando, así que lo hizo bien ese tiempo, así que Qué bueno. con recuerdos. Muchas bendiciones del Señor, ¿verdad? Ajá. En este proyecto que se llama Paternidad y Maternidad. Y enviamos un saludo al círculo de oración de los hermanos Vivian y Carlos Valverde en Rincón. Anoche celebraban su 4º año. Y lo digo con mucha alegría porque en 4 años han tenido grandes experiencias, incluyendo milagros. Qué bien. Milagros de sanidad, milagros de embarazo, mujeres estériles que ya van por su 2º hijo. Y sí, es una bendición y es bueno que la gente lo sepa, porque Dios sigue haciendo cosas. Yes. Dios sigue haciendo milagros. También queremos enviar un saludo a los empleados de la farmacia Siempre Abierta. Qué bien. No vas allí con la gente. Yo soy fanático de ustedes. Digo, que un saludito también allá. Y a los hermanos y empleados de la panadería Castiel en Guaynabo. Todo el día que uno va se encuentra gente que son fanáticos de Nueva Vida, así que nuestro abrazo y nuestro saludo. Excelente. La mañana de hoy hay una palabra de Jesús que está en Juan, que si uno no lee el texto con calma, no la ve. Y pasa como que, ¿verdad? Pero yo no quiero que pase. Yo quiero que la leamos y evaluemos esto. Jesús le dice a un sinnúmero de gente con la que él está reunido, entre otras cosas, mas yo os conozco, que no tienen amor de Dios en ustedes. Juan 5:42. Y les dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me reciben. Si otro viniere en su propio nombre, a este ustedes lo van a recibir. ¿Cómo pueden ustedes creer si reciben gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que viene del Dios único? Eso es desde la lomita de los vientos a 125 millas por hora. Patea si puede. Esa bola no la ve nadie, Juan. Esa bola pasa por ahí como un limón, como decíamos antes, una quenepa. Y es interesante porque el debate muestra algo del carácter de Jesús. Uno de las cuantas cosas que vamos a mencionar, que Jesús no deja pasar una situación donde él ve y entiende que algo está mal. Esto está mal, yo no lo voy a dejar pasar. Y yo lo voy a atacar en el momento para corregirlo y decir las cosas como son. Entonces la iglesia tiene que aprender del carácter de Cristo. Que no es malo ni es anticristiano el que yo vea algo que esté mal y quiera corregirlo.
Si la forma no es la adecuada, ese es otro evento. Pero la denuncia hay que hacerla. Porque si no, entonces Cristo, aquí en este texto, ¿qué hubiera hecho? Dejarlos pasar. Bien, bueno, que se lo crean allá ellos. ¿Y cuál hubiera sido el efecto? Que estos individuos hubieran seguido perpetuando una conducta que les iba a lacerar la relación con Dios más todavía, y obviamente no iban a alcanzar salvación, porque la confrontación es mortal. Jesús les dice, ustedes no conocen a Dios, de hecho el amor de Dios no está en ustedes. Entonces, en la confrontación, que no la hace meramente para señalarlos, criticarlos, juzgarlos y mucho menos humillarlos, lo hace para que abran los ojos, que es el otro debate que existe, que hoy día no podemos denunciar nada porque es una crítica y es un juicio. No, espérese. Lo que pasa es que yo tengo que decir las cosas desde la base de fe a la que yo pertenezco. Y entonces, para que usted sepa dónde yo estoy ubicado y dónde usted esté ubicado con respecto a mí, asunto de que si usted entiende que está mal, se corrija y se enderece con el Señor. Fíjese qué interesante, y vamos a mirar ahora en ese mi primer punto, qué es lo que está pasando en el momento en que Cristo dice eso, para que ustedes vean que las similitudes en unos aspectos del ministerio de Jesús son prácticamente las mismas situaciones que la iglesia vive hoy. Jesús está rodeado de gente que tienen un alto sentido de religiosidad. Y este alto sentido de religiosidad, ellos lo han convertido en su manera de vivir, de su modus vivendi, como dice. Y por lo tanto, ellos le han enseñado a los demás que si quieren acercarse a Dios, tienen que entrar obligatoriamente por ese estilo de vida de alta religiosidad que ellos han establecido. Y aquí el problema es que en esa fórmula, sea farisaica, sea saducea, sea escriba, sacerdotal, la que sea, la realidad es que poco a poco Dios fue saliendo de la fórmula. Entonces el judaísmo se convirtió en una religión de cumplir requisitos como la base para acercarse a Dios. Mira qué cosa más loca, porque entonces yo cumplo con los requisitos y ya se supone que yo sienta a Dios. Y el pueblo empezó a experimentar que en ese cumplir de requisitos no había una relación. Lo que había era un estilo religioso de orden, de cumplimiento, sea de hacer o de no hacer. Haz esto, no hagas esto. Esto se te permite, esto no se te permite. Y eso es prácticamente un régimen religioso. ¿En dónde está la vivencia ahí? No está. ¿En dónde está el compartir? No está. De hecho, lo que genera eso y lo que generó en el tiempo de Jesús era que la gente se estuvieran mirando unos a otros para condenarse porque no estaban cumpliendo. Mira, este no vela el sábado. Mira, este no se lavó las manos para entrar a la purificación. Mira, este tocó un leproso. Este estaba hablando con la mujer del flujo de sangre. Y entonces era un constante asedio de quién cumple y quién no cumple. O sea, cuando Cristo los ve, que lo atacan y le dicen que no quieren creer en su palabra, Jesús les dice, pero es que esto es lo último del mundo. O sea, hablando entre nosotros, yo vengo del Padre. Y como yo vengo del Padre, yo tengo la palabra directa que ustedes necesitan. Pero ahora me doy cuenta, yo los conozco. El amor del Padre no está en ustedes. Wow. Entonces, en el escenario, Cristo está al lado de acá diciendo, pero es que eso no es. Eso no es amar a Dios. Eso no es una relación con Dios y por lo tanto no conocen al Señor, mucho menos pueden decir que aman a Dios. Y aquí entramos en un elemento de alta peligrosidad. Cuando todos los niveles y elementos religiosos sustituyen la relación con Dios. Donde yo me creo entonces que llevar a cabo
todo este concepto a veces deformado de lo que es santidad, lo que es fariseísmo contemporáneo, lo que es religiosidad pura, doctrina, dogmas, todo eso, cuando yo me creo que eso en su cumplimiento y sacrificio es tener a Dios del lado mío, me va a llevar a alejarme del verdadero Dios, porque muchas veces el cumplimiento de estas cosas no me permite amar al prójimo. No me permite perdonar al que me ofende. No me permite cumplir con lo que Dios quiere conmigo, con gente que no son iguales que yo. Porque muchas veces en estas actitudes la gente se aleja. No te juntes con el mundo y se ponen en una burbuja cuando se supone que la iglesia esté afectando el mundo. Y entonces, ahí la pregunta interesante es, ¿yo conozco el amor de Dios? Sí, yo conozco el amor de Dios. Ah, ¿por qué? No, porque yo hablo del amor de Dios. Ok. Porque yo he estudiado el amor de Dios. Excelente. Porque yo predico del amor de Dios. Muy bien. Pero eso no te hace conocedor del amor de Dios. ¿Sabes cuánta gente en la vida son expertos en una materia y no pueden dar clase de eso? Tú puedes tener un individuo que sea un gurú en química y lo pones a dar clase de química y colgó a todos los estudiantes porque él es bueno siendo químico, pero no maestro de química. Y entonces aquí tenemos una situación intensa y que deberíamos atender un poquito más, porque esto pudiera dar a la base de que tenemos mucha gente que entiende que conoce el amor de Dios, pero no lo está experimentando. Es decir, yo no experimento el amor de Dios. Yo tengo una vida vacía aún dentro de la misma iglesia. Y esto es un peligro. Esto es un peligro porque estoy llenando mi corazón con una cosa que no es lo que se supone que sea. Y entonces el problema es que me autodirige en términos de pensamiento y sentimiento a cosas que no son las que el Señor quiere que yo experimente. Que era lo segundo que pasaba. Cristo dice, pero es que el amor, usted no conoce el amor de Dios. ¿Por qué? Porque aparte de la forma y la estructura de vivir bajo una religión de requisitos, los frutos eran un desastre. No había fruto, porque en ausencia de una raíz y de una base, de una experiencia sólida con Dios, lo que resurja de ahí no va a ser bueno. No puede ser bueno. Entonces, si la religión es mi base, si las conductas fanáticas son mi base, si el desacierto mental es mi base en términos de relación con Dios, lo que surge de ahí va a ser rigurosidad, enemistad, contienda, entre otras cosas, y hasta niveles de hipocresía, porque yo estoy predicando una cosa y estoy haciendo otra. Y esta situación es delicada porque cuando uno se mete en los evangelios, uno encuentra que si algo Cristo denunciaba con vehemencia, era que la gente fuera hipócrita. Ah, yo no soy hipócrita. La gente a veces dice, no, yo no soy hipócrita, pero cuando va al análisis último, si usted dice una cosa y hace otra, usted está en ese nivel, y eso hay que corregirlo. Todas las mañanas los creyentes debemos hacer un ejercicio de esto es lo que yo creo, y esto es lo que yo predico, y esto es lo que yo hago. Yo debo buscar la forma de que esos dos planos se metan uno encima de otro, porque eso se llama integridad y testimonio. Si se separa uno del otro, pues entonces estoy cayendo en niveles de hipocresía, donde la gente dice, mira para allá qué clase de cristiano. Y por ahí tenemos un flanco abierto donde se nos están colando todos los ataques posibles. No somos gente perfecta, y obviamente eso siempre va a ser un área, ¿verdad?, para que nos ataquen, pero tampoco le voy a dar espacio en aquello que yo puedo mejorar y hacerlo bien. Y una vez me lo denuncian y me lo dicen y me lo señalan, yo creo que es tiempo para uno corregir cosas. Y aquí lo que estamos hablando, que este es un Cristo que en la práctica empezó a ver que era más importante guardar el sábado que sanar a un enfermo. Este es un Cristo que se encuentra con una mujer en un pozo que tiene una crisis existencial porque ella quiere adorar, pero no puede adorar donde adoran los samaritanos porque le conocen toda la reputación, y no puede adorar no son los judíos porque ella es samaritana. Entonces, ¿qué
mire esto, una persona que quiera adorar y la vamos a limitar simplemente porque el resumen de su vida no es el más lindo. Y los que están allí tienen un resumen perfecto. O sea, cuando Cristo empieza a ver esto y a mirarlo en el dolor de la gente que necesita, tiene que tronar contra esta gente y decírselo así mismo: yo los conozco a ustedes no tienen amor de Dios. Y dice, ¿por qué? Bueno, primero, porque la forma en que ustedes se acercan a Dios es la incorrecta. Y segundo, porque la práctica es un desastre. Y Jesús no lo deja pasar para dejarlo sobre la mesa, asunto de que, uno, el que lo escucha de ese grupo sepa que hay alguien que lo está velando. Y dos, el que no es de ese grupo y escucha a Jesús puede decir, Dios tiene misericordia de nosotros. Lo que implica entonces en este momento es que no podemos cerrar los ojos y dejarnos de creer que el Señor sigue siendo el dueño de la iglesia y se sigue paseando en medio de ella, velando qué está pasando, y como en las iglesias del Apocalipsis, diciendo lo que es bueno y denunciando lo que es malo. Y al denunciar lo que es malo, poner las opciones para que se corrijan. Porque me parece que en este tiempo, como que en la mentalidad de un Cristo, Señor de la iglesia, se ha ido. Como que el Espíritu Santo, como el consolador de la iglesia, no se considera. Entonces, ¿qué iglesia es la que tenemos? ¿De qué estamos hablando nosotros? ¿Qué es lo que queremos ser nosotros supuestamente? Porque la iglesia no es lo que yo quiera hacer. La iglesia es lo que dice la Escritura que yo tengo que ser. Y el modelo mío está en la iglesia primitiva. No está en los diseños que se puedan esgrimir en congresos y en seminarios y en talleres. Eso está espectacular, pero si esa base no está a tono y en la realidad de la base bíblica, está fuera de foco. Yo puedo coger todos los seminarios de crecimiento que hayan en la vida y puedo tomar todos los seminarios de cómo expandir una iglesia hasta las últimas consecuencias y no va a pasar nada si el Espíritu Santo no está allí. Entonces, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y yo creo que Cristo nos está diciendo por mucha gente y de muchas formas, en muchas maneras: iglesia, vuelve acá a la relación con el Señor, vuelve a la relación con Dios. ¿Para qué? Para que conozcas su amor. En un segundo aspecto, Jesús le dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me reciben. Entonces, si yo no recibo a Cristo, ¿a quién estoy recibiendo? No necesariamente al diablo, ¿verdad? Pero a nuestra propia opinión. ¿Y qué pasaba? Volvemos al tiempo de Cristo. Esta gente tenía el texto. Si tú lees el Antiguo Testamento, de verdad tú ves a Dios. No necesariamente como lo veían ellos, pero está ahí. Mira qué cosa más sencilla. Del Génesis hasta Malaquías, hay un Dios consistente buscando este pueblo errático que le da la espalda, que adultera espiritualmente, que pone estatuas e ídolos donde quiera, que se va detrás de otros dioses, que se olvida de Dios, que derrumba los altares, que profana lo que Dios le ha dicho. Y Dios insiste y vuelve a la carga y manda profetas y hace obra y se va con ellos en el cautiverio y los devuelve del cautiverio y vuelve y levantan a Jerusalén y vuelven y le dan la espalda y vuelve Dios con ellos. No me digas a mí que ese no es el amor de Dios. Porque en ese modelo estamos todos. El modelo de la relación de Dios con Israel es el modelo de Dios con uno. Según Dios trató con Israel, va a tratar contigo. Según Dios le prometió cosas a Israel, te las va a prometer a ti. Y según tú te fallas y te levantas, Dios sigue ahí para restaurarte. Y es el mismo modelo. Quiere decir que el tiempo de Cristo, el liderato religioso, tenía en las manos la historia de su pueblo con toda la trayectoria y se enfocaron más en las promesas mesiánicas de un líder militar y político que restableciera a Israel para que le devolviera el esplendor davídico y someter
todos los pueblos a los pies de ellos. Desenfocado. Entonces, cuando Cristo le dice, yo vengo del Padre y ustedes no me reciben, ¿por qué no lo reciben? Bueno, porque una cosa es lo que la gente interpreta del texto bíblico y las expectativas que desarrollan de ese texto, y otra cosa es la realidad de Dios. Y cuando las dos se juntan, chocan, porque muchas veces la expectativa que la gente tiene de la interpretación que hace de los textos está far away de lo que Dios de verdad quiere hacer. Entonces les molesta. Aquí hace un tiempo atrás hablábamos de Juan el Bautista cuando se preguntaba, o mandó a preguntarle a Cristo, ¿eres tú el que ha de venir o es otro? ¿Por qué? Porque Juan predicaba que Jesús venía a bautizar con agua y con fuego, pero en la mente de Juan, agua y fuego era agua para los que creen y fuego para condenar a los que no creen. En la mente de Cristo, agua para los nuevos creyentes y el fuego del Espíritu Santo. Mira las dos visiones. Y entonces chocan porque por las interpretaciones que hace la gente sobre los textos bíblicos y sus expectativas. Se llama percepción. Hay un video de desarrollo profesional que se llama La Visión. Tiene sus añitos. Bueno. Y ese video presenta un clip de dos carros cruzándose uno al lado de otro en una curva. Y ponen el audio y lo único que tú escuchas es ¡vaca! Y un hombre gritando vaca, y en el otro carro hay dos mujeres. Entonces las mujeres se agitan. Sí, lo tomaron personal. Lo tomaron personal. Sí. Mira, dijeron vaca, pero más adelante había una vaca. Y chocaron con la vaca. Él les estaba avisando que había una vaca. Sí, cuando ponen el video en slow motion, tú oyes que el hombre viene desde hace rato. Hay una vaca adelante. Pero cuando pasó con ella fue vaca. ¿Sí? Entonces ellos, por lo que escucharon, se agitaron hasta que vieron la realidad, que había una vaca frente. Entonces, ¿qué pasa con nosotros, verdad? Hay una crisis existencial porque la misma gente con sus interpretaciones se la fomenta. Si tú tienes una expectativa irreal de unas interpretaciones de los textos bíblicos, te vas a estrellar. Entonces no le vengas a echar la culpa a Dios. Yes. Y la culpa de eso son algunos predicadores y predicadoras, algunos profetas y algunas profetas y alguna gente que se ha puesto títulos de que son siervos de Jesucristo y se pasan por ahí hablando disparates y diciendo cosas que no son, confundiendo a la gente que lo que necesita es una palabra de realidad, de un Dios de presencia y no de un Dios de regalo como si fuera Santa Claus. Esta es la problemática que tenemos nosotros. Y entonces uno lo dice y uno es el malo de la película. Y uno los denuncia y uno es el falso profeta. Pues a mí realmente me importa poco. Porque mi preocupación es que el pueblo siga sufriendo por estar recibiendo palabras duras, críticas, en situaciones precarias como la que estamos viviendo, y no haya más voces, como las que hay voces, pero que no haya más voces que estén hablando de paz, de esperanza, de fe, del regreso inminente de Cristo, de que nuestra redención está cerca. Entonces Cristo viene y dice, pero mira, esto no es. En ese contexto dice, ustedes están esperando un Mesías político, militar, para someter a los pueblos y que Israel sea el centro del mundo. Esto no es. Yo vengo del Padre. Y cuando Cristo dice que viene del Padre, es porque Él porta la interpretación más certera de lo que el texto quiere decir. ¿Quién mejor que Cristo, que es la palabra viva, para redefinir las malas interpretaciones que tenemos nosotros los seres humanos? Y le está diciendo, yo vengo del Padre. Y cuando dice que viene del Padre, nadie puede revelar mejor el amor del Padre, la misericordia del Padre, el poder del Padre, la voluntad del Padre, la finalidad del Padre con los seres humanos, al punto de que el que cree en Cristo, que es portador de la revelación del Padre, la realidad última es que se convierte en hijo de Dios. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Seguimos nosotros haciendo alardes de las interpretaciones a conveniencia, de interpretaciones para meterle miedo a la gente, de interpretaciones para manipular a la gente, de interpretaciones para
pasarle el rolo por encima de la gente, de interpretaciones para decirle a la gente cómo tienen que vivir y cómo tienen que existir, o vamos a empezar a buscar al Espíritu Santo para que nos revele a Cristo y Cristo sea el ente por el cual se filtren nuestras interpretaciones y podamos tener una vida placentera, para que cuando Cristo nos mire, nos diga: yo los conozco, el amor del Padre está en ustedes. Lo próximo es que Cristo dice: a mí no me van a recibir, pero viene otro a nombre de él y lo reciben. Y entonces es interesante porque dice: ¿cómo será esto que viene otro a nombre del mismo? Lo decimos: claro, porque ¿a quién nosotros somos dados a recibir? Al que habla lo mismo que nosotros. La gente tiende a cejar las puertas al que no habla lo mismo. O sea, que este corillo que está hablando con Cristo, que está todo infectado de religiosidad y de fanatismo, tiene la habilidad de que todo el que hable lo mismo que ellos es más que welcome. Venga, va acá, este hombre tiene una buena interpretación. Siéntate ahí, va a hablar con nosotros. Porque tienen comenzón de oír y les va a jugar el juego para decirle lo que ellos quieren escuchar. Pero les hace difícil que Cristo les hable de un Dios de amor que tiene misericordia y perdón para todo el mundo y que tiene en su poder la capacidad de transformar al ser humano que esté mal para que esté bien, porque eso no les gusta debido a que ellos serían los primeros que tendrían que cambiar. Nosotros vamos a soltar este guiso porque dice que viene del Padre. No, no lo va a recibir. Las puertas están abiertas para todo el que piensa igual que nosotros. Y eso nos trae una crisis existencial. Porque uno, no podemos abrirle las puertas a todo el mundo. Porque hay gente que, ¿verdad? Lo que están pensando ni por casualidad. No es. Dos, hablar el idioma de Dios para que nos ministre es bien duro. Es bien cuesta arriba. Porque requiere sacrificio, compromiso, obediencia, creer y sobre todas las cosas esperar hasta las últimas consecuencias. Y nosotros, como yo decía anoche en la predicación del Círculo de Oración, nosotros vivimos en un mundo que es el mundo del autoservicio. Todo usted lo puede conseguir por internet, no tiene que moverse de su casa. Sí. El correo se lo lleva a la puerta donde usted vive. Usted lo paga con tarjeta de crédito. Realmente sobrevivimos una pandemia en las casas porque todo lo podemos hacer desde las casas. Exacto, si no. Si no, no. Si salgo de mi casa, yo tengo el autobanco, tengo los fast food que tienen servicarro. Es que está todo a pedir de boca. Y nos hemos acostumbrado a que nuestra relación con Dios tiene que ser así. Que Dios me conteste cuando yo le pida, que Dios me responda lo que yo quiero, que Dios tiene que estar ahí para mí como si fuera el genio de la lámpara de Aladino. Y en muchas ocasiones yo me cuestiono, la gente conoce a Dios porque cuando uno los escucha en sus testimonios y en sus formas de expresarse, a uno le duele lo que dicen. Por ejemplo, que una persona que venga, que nunca en su vida ha estado orando ni adorando a Dios y ahora porque vive una mala experiencia quiere orar todo lo que no ha orado en su vida, exigirle a Dios que si existe le responda porque él tiene una situación en la cual Dios solamente puede meterse. Pero ¿dónde tú estuviste tantos años sin él? Si tú no cultivas una relación con Dios, ¿cómo tú vienes de golpe y porraza a tratar de exigirle a Dios que te responda? Y con todo y eso, Dios en su misericordia se manifiesta. Pero hay algo superior a tener una relación con Dios, que es conocer a Dios. Y yo le digo siempre a las personas que me conocieron hace unos años atrás y que ahora, ¿verdad?, pues, me conocen en esta etapa de mi vida. Y mira, yo conocía a Dios, pero intelectualmente. Claro. Yo sabía de Dios, predicaba de Dios, escribía de Dios, hablaba de Dios, pero no había este contacto con Dios, no había esta relación de oración, de búsqueda. Mira,
Moraima, ni siquiera de sentir que Dios estaba cerca. Wow. O sea, no, era como que uno es el llanero solitario, tienes el dominio de tu vida, haz lo que te da la gana y cualquier cosa Dios te perdona. Eso es vivir una vida silvestre en el Evangelio. Hasta que un día, después de múltiples experiencias, como dije esos días, que el pasado tiene que ser un maestro, choqué con la pared de la realidad. Desenfrenado, loco, lujurioso, estrellado contra la pared, pero en esa pared estaba el Cristo verdadero. Entonces las experiencias empiezan a cambiar. Ya uno dice, bueno, Señor, ahora entendí. No es como yo quiera, es como tú digas. No tenemos una vida perfecta, pero por lo menos tenemos una vida agradable al Señor. Y queremos estar de frente a Él para servirle. Y entonces, a eso es que yo me refiero en la mañana de hoy. Usted conoce de verdad al Señor. Si usted conoce de verdad al Señor, conoce su amor. Y conoce su misericordia. Conoce su poder. Y conoce hasta dónde Dios es capaz de hacer cosas. Pero sobre todas las cosas, conoce su presencia. ¿Qué es la religión? La religión no es otra cosa que un diseño de los seres humanos para tratar de entender designios divinos y espirituales que no están disponibles para la mente humana. Y que a través de este constructo social yo pueda por lo menos definir a un ente divino superior o entender las cosas más allá esotéricas que me puedan ocurrir, enmarcadas dentro de unos contextos teológicos, unos contextos dogmáticos. Pero eso es tratar de entender las cosas intelectualmente. Eso no es acercarme a Dios. ¿Qué hace la gente que nunca ha experimentado teología? ¿Qué hace la gente que nunca ha podido ir a un seminario o un instituto bíblico? ¿Qué hace la gente que nunca ha tenido experiencias docentes de lo que es la religión y otras materias cercanas a ella? ¿Conocen a Dios? Ay, ¿por qué lo conocen? Porque Dios está accesible a todo el que lo busca. Y no estoy despreciando la cuestión materia académica, porque obviamente es algo que a mí me gusta muchísimo, me gusta enseñarlo, pero quiero decirle a la gente que no podemos depender de eso para encontrarnos con el Señor, porque la peligrosidad está en que todo el balance se va para ese lado y me convierto en una mente humanista y no en una mente cristiana. Debe haber un balance en todo esto. ¿Por qué debe haber un balance? Porque si Cristo se enfrentó en su época a este tipo de problema y cuando lo vio, lo que dijo fue, yo los conozco. Ustedes no tienen amor de Dios en sus corazones. Yo no quiero que el Señor me diga eso. Yo no quiero que el Señor me mire y me diga, ¿qué tú estás haciendo? Entonces, este texto va de la mano con otro, que también es duro, que es cuando viene y la gente le habla a Cristo de que lo van a seguir, qué sé yo, y Cristo los mira y le dice, un día van a venir donde mí y me van a decir, en las plazas predicamos y oramos por los enfermos y se sanaron y pusimos las manos sobre los demonios, sobre los endemoniados y quedaron libres. Y yo os diré, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Y son tres cosas bien duras. Apartados de mí, o sea, sepárense aquí. Ustedes están allá y nosotros acá. Segundo, hacedores de maldad. Pero si es que esta gente predicó, oró por los enfermos y se sanaron, echaron fuera los demonios, ¿cómo que tú no los conoces? ¿Cómo que son hacedores de maldad? Hicieron el bien, sí, hicieron el bien para lucrar el ego. No hicieron el bien para darme la gloria a mí. Y obviamente, si hicieron algo en mi nombre fue porque el Espíritu estaba en ellos, no porque ellos lo hicieron por voluntad propia, porque nadie puede por voluntad propia sanar al enfermo ni echar fuera demonios, a menos que el Espíritu esté operando en él. Por eso es una obra del Espíritu y no de los seres humanos. Y al final les dice, nunca los conocí. Y ahí volvemos a este texto. ¿Y por qué no los conoce? Porque el amor del Padre no está en ellos. Porque no hacen las cosas por amor al prójimo. Las están haciendo simple y sencillamente por darle lucro al ego. Nosotros en el 2021
Vivimos en una contienda social intensa. De un lado, materialismo, hedonismo, relativismo, neohumanismo, neoabsolutismo, ideología de género, globalización, ateísmo, sincretismo. Esto se ha convertido en un avispero, que donde quiera usted se meta, las avispas le pueden picar. El medio de todo eso está la iglesia. Todos y cada uno de esos movimientos atacan la iglesia. ¿Por qué atacan la iglesia? Porque la iglesia tiene un mensaje confrontador para que la gente se mire y cambien y sean mejores. Pero mira a fulano de tal. No, tú no puedes mirar otros modelos, tienes que mirar a Cristo, que ese es el modelo perfecto por excelencia. Pero si la iglesia no se toma tiempo para conocer mejor el amor de Dios, si la iglesia no se toma el tiempo para meterse con el Espíritu Santo y que ocurran milagros, prodigios y señales, si la iglesia no se mete en las venas hasta lo último el mensaje redentor de la cruz del Calvario, la tumba vacía y la promesa del regreso de Cristo, no tenemos herramientas ni recursos con los cuales prevalecer en medio de estos tiempos. ¿Cuál sería el augurio? Bueno, que si no vamos a prevalecer, poco a poco, cristianos van a ir cediendo a las presiones del mundo y se van a ir diluyendo entre pródigos, rebeldes y apóstatas que, habiendo estado caminando con nosotros, perdieron la capacidad de seguir siendo llamados hijos e hijas de Dios por no buscar el verdadero amor de Dios, por no meterse con Cristo en una relación personal y por no tratar de llenar su vida del poder y la presencia del Espíritu Santo. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Yo no sé por qué hemos limitado tanto el que la gente pueda entrar en una relación con Dios. Porque la verdad que es bien limitante. Y la pregunta en la mañana podría ser las personas, Magdiel, al amparo de esta palabra, ¿qué sería una limitación? Limitar la relación de conocer a Dios solamente a la experiencia cultica. Si nosotros hacemos un análisis de cuándo la gente tiene contacto con Dios, es solamente en la iglesia. Por eso cuando vino la pandemia y se cerraron las iglesias, mucha gente quedó en estrangulación espiritual. Porque lo único que tenían para encontrarse al Señor era adorar en el templo, orar en el templo, escuchar la predicación. Ni siquiera leían la Biblia. De momento tiene que venir la pandemia para abrirnos los ojos y hacer ver que el mismo Dios del templo también estaba en casa. Y que yo tengo que ir al templo, porque el templo me ayuda a encontrarme con mis hermanos. Nada sustituye la experiencia congregacional del culto del templo. Pero en ausencia de ese templo, por las razones que fueran, pues vamos a montar el templo en casa. Yes. Como hizo el salmista, el Salmo 42, en el verso 8. No puedo ir al templo porque lo destruyeron, pero el Señor va a enviar su misericordia a mi casa. Y va a estar conmigo en las noches, y mi oración va a ser ya no para el Dios del templo, sino para el Dios de la vida. Segundo, que nos acostumbramos exclusivamente a lo que diga un predicador, una predicadora, o al libro que me recomendaron. Y ahí se quedó centrada toda la experiencia de fe. Usted no puede limitar su experiencia de fe a eso. Para conocer el amor de Dios,
usted tiene que entrar en una relación con Dios. Que el libro la pueda ayudar a dirigir alguna cosa, pues que lo dirija. Que el predicador le pueda dar algunos consejos, pero no hay nadie mejor que el Espíritu Santo para dirigirlo a usted a profundizar en una relación de amor con el Señor. ¿Por qué? Porque el día que yo me meto con el Espíritu Santo para buscar la presencia de Dios y para profundizar en su amor y conocerlo, Cristo me va a mirar y lo que va a ver en mí es el Espíritu Santo operando en mi vida y no mi mente tratando de convencerme de cosas que no son necesarias. No limite la experiencia a lo que los demás digan. 3. Hay gente que vive exclusivamente de profecía. Entonces están corriendo detrás de profetas por todos lados. Mira, recientemente hay gente diciendo en Sudamérica, en Estados Unidos, autoproclamándose ser las voces exclusivas de Dios. En este momento de la historia de la iglesia, totalmente antibíblico. La voz de Dios es la iglesia. Y lo que Dios va a decir, lo va a decir por múltiples personas. Dios no tiene un profeta exclusivo como en el Antiguo Testamento, como decir Elías o decir Eliseo. Eso, la voz del Espíritu Santo es la voz profética que opera dentro de la iglesia. Y usa como fundamento la Biblia. Y la base bíblica es el fundamento de la profecía bíblica, porque si Dios va a revelar algo, ya lo tiene en la palabra. Eso. No puede una cosa por un lado y otra por otro. Es totalmente antibíblico, punto. No puedo decirlo de otra manera. Pero a la gente le gusta profetas que digan el futuro, la cosa. Eso está bien, pero mire, no viva de eso. Porque antes de usted manejar un futuro que usted no conoce, usted tiene que trabajar un presente que tiene inmediato en las manos. ¿Sabe cuánta gente le están diciendo profecías y están hoy día fuera de la iglesia por el desastre que vivieron? Y ojo a los que me escuchan antes que escriban. No estoy diciendo que Dios no hable. No estoy diciendo que no hay profeta. No estoy diciendo eso. Y repito y acentúo, no estoy diciendo que no hay profeta, porque el profeta es un ministerio bíblico. Lo que estoy diciendo es que no podemos estar corriendo detrás de profecía, que son dos cosas distintas. Porque está ahí, ya está ahí una palabra que porque si tú habla. quieres que Dios te hable, exacto, que te hable a ti y te lo confirme por otro. Ajá. Para evitar, porque muchas veces se mezcla la emoción, el elemento egolátrico, gente buena que de momento quiere que Dios los use. Entonces que tú vas a una iglesia y te paran 30 personas al frente para que ores por ellos y todos ellos quieren una palabra de Dios. Tú sabes el compromiso que uno tiene de que Dios te usa para dar una palabra a alguien y el que viene detrás tú no sientes decirle nada y te ves casi obligado a decirle algo. De eso es que estamos hablando. Y entonces vuelvo a la pregunta. ¿Es eso conocer el amor de Dios? No, porque estás dependiendo montones de cosas extrínsecas. Cuando la relación con Dios es un asunto intrínseco entre Dios y tú, donde tu corazón se alinea con el Dios de amor. Si tú te alineas con el Dios de amor, Dios te va a hablar. Si tú te alineas con el Dios de amor, el Dios se hace presente, el Dios se manifiesta, te dirige, te abraza, te acompaña, te suple, te provee, te restaura, te restituye, te reubica. Todo lo que tenga para ti. ¿Por qué? Porque ese es Dios. Yes. Yo no concibo un Dios que no me quiera bendecir. Pero me va a bendecir a su manera. Y si yo hoy hago un alto, y todos los que nos escuchan creo que deberían considerar este ejercicio, miro hacia atrás, hoy yo miro hacia atrás y empiezo a contar las bendiciones, yo no me puedo quejar. Así es. Así yo hoy esté viviendo el peor momento de mi vida, cosa que no es real, yo no me puedo quejar, porque han sido más las cosas gloriosas que yo he vivido que las desastrosas. Y en las desastrosas, la mayoría me las busqué yo, y aún en ellas Dios se glorificó en mi vida, porque me hizo aprender de todo lo que he vivido y me ha traído hasta donde yo estoy en este momento para decirle a otros lo que Dios es capaz de hacer. Jesús vuelve y dice, yo los conozco. El amor de Dios no está en ustedes. Que vivamos de tal forma que Cristo nos mire y nos diga, yo te conozco.
el amor del Padre está en ti. Que Dios te bendiga esta mañana. O sea que esto no es, Magdiel, preguntarnos cuánto tiempo llevo en Dios, sino cuánto tiempo lleva Dios en mí. Correcto. Porque muchas veces hablamos de cuánto tiempo yo llevo en Dios, sin sentir como tú decías ahorita, sino cuánto tiempo Él lleva dentro de mí. Esa es la Amén. diferencia. Esa es la gran diferencia y a eso es lo que Dios nos está invitando en un tiempo como este, Yes. para hacer la diferencia en un mundo de tanta crisis y de tanta disensión. Sí, Señor. Formas de seguir a Magdiel Narváez o de capacitarse con alguna de las cosas que tú estás haciendo. Pueden entrar al galileo.org, que es la página oficial de nuestro ministerio. Pueden entrar a Facebook, buscarnos como Ministerio El Galileo, denle like, ahí están también nuestros anuncios. También nosotros replicamos todas las participaciones en Nueva Vida, y nuestro ministerio www.teologiaministerial.com, que es nuestro nuevo proyecto académico con la Universidad Teológica de Vida Abundante. ¿Qué hora es? Se están preguntando en WhatsApp una persona interesada, pero sale a las 5 de trabajar. ¿Esto es en la noche? O... A las 7 de la noche, A las un 7. martes al mes de 7 a 9:30 de la noche. Ya el calendario de los martes está hecho, así que puede sacar ese martes, conectarse por Zoom y se encuentra con nosotros. Puede entrar a la página. Un martes al mes. Un martes al mes. Ok, excelente. Gracias, Magdiel. A ustedes por la oportunidad. Con permiso, abran paso.